¿Cómo fue tu estancia en el Colegio Militarizado México? Fue muy dura. Fue muy dura porque el primer año te potrean. Entonces, olvídate. ¿Qué es eso? Cuando te potrean es que eres un potro. Entonces, los antiguos te hacen travesuras. Te tablean, te sumergen en agua, te hacen cosas. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año. Y bastante duro. Ok. Pero fue muy bueno porque aprendí a meter las manos, me empecé a hacer un cuerpo por el deporte que hacía y le empecé a agarrar el hábito al estudio porque ahí sí me hacían estudiar a fuerzas. Claro. Oye, ¿y sales de ahí después de ese año y a dónde vas? Bueno, ya después de ese año estuve por ahí en un par de prepas y nunca termino mi prepa porque me quedaban pendientes 2 materias. ¿Cuáles? Era una de ciencias sociales y una de matemáticas. Y me quedaron pendientes, entonces no tenía mi certificado. Porque dije, no, pues ya no me interesa, ¿no? Yo voy a ser artista y el rollo. Pero luego cuando tengo como 40 años empieza el problema de que me querían expropiar un hotel, me quise poner a estudiar Derecho y entonces fui a validar esas 2 materias, las valido y me pude meter al Tecnológico de Monterrey y empecé mi carrera. ¿Y la estudiaste en línea o en presencial? No, las hice en línea y presenté el examen presencial en el estado de Guanajuato. Ahí presenté las 2 y saqué mi certificado. Oye, Roberto Palazuelos, y luego entiendo que por la vecindad, porque eras vecino de ellos, o por qué te haces tan amigo de hijos de políticos. No, eso fue estando yo en Inglaterra, porque el burro Van Rankin vivía en Londres. Ajá. Y entonces me hablaba y me decía, güey, vete para acá, güey, all right, stop. ¿Sabes? El burrito, ¿no? Sí. Y el burro, ¿eran amigos ya ustedes? Sí, éramos amigos desde los 16, 17 años. Y entonces vivían ahí varios amigos en un departamento y a mí me decían por teléfono que me iban a conseguir una chamba de mesero y que me fuera yo para allá. Yo traía el sueño de estudiar actuación allá. Ajá. Y entonces, pues que me voy para allá, güey. Pero mi primera chamba, ¿sabes cuál fue? Lo de mesero era puro show. No podías ni ser mesero ahí porque te agarraba y te llevaba a la migra. Claro. Entonces todos ellos eran como que ayudante del mesero, pero ya no había chamba para ayudante de mesero. Y me dicen los canijos, me dicen, pues ni modo, güey, a lavar platos. ¿Y fuiste a lavaplatos? Mi primer trabajo formal en mi vida Qué chulada. fue lavar platos en Londres. Y traía yo un Rolex, ¿no? Que era lo único que me había llevado de mi casa. Entonces lavaba yo los platos, hacía remangado y lavaba los platos. ¿Con tu Rolex? Con mi Rolex. Ajá. Y entonces había puros árabes y musulmanes abajo. Y me decía, oh, Rolex, ¿es real? Sí, of course it's real. Y me lo quitaba y lo mordían. Ah, es real, Rolex, es real. Y entonces me pusieron el Rolex, güey. El Rolex, Rolex. Y entonces llegaba yo a lavar platos y era un cotorreo porque todos los árabes ahí abajo me adoraban porque yo era el Rolex, el Mexican Rolex. Oye, Mexican Rolex, y luego, ¿cuándo te haces amigo de los hijos de los presidentes? Porque entiendo que tú un par de sexenios no saliste de Los Pinos, ¿no? 3 sexenios. Pero fíjate, ahí, el burro ya tenía la relación con Federico, era amigo de él. Federico y había de la otro Madrid. cuate nuestro que vivía ahí en el departamento que era el Pinzas. Y él era muy amigo de ellos. Y entonces ellos, cuando su papá ya había quedado electo, se fueron a estudiar a Oxford. Ok. Estaban perfeccionando su inglés en Oxford. Y ahí nos conocimos en un elevador y de ahí ya empezó todo el rollo. Oye, ¿y te gustó ser amigo de los hijos de 3 sexenios de presidentes? Pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? La gente exagera mucho, ¿no? Que si los excesos, y en realidad no, éramos chavos muy sanos. Y sí fue muy educativo, ¿no? Porque ves el poder desde otra perspectiva y conoces a muchas personalidades de cerca. ¿Cómo se ve el poder desde adentro de Los Pinos? Pues te da mucha visión ver cómo piensa, decide un gobernante, cómo se mueve, cómo es su estructura, su seguridad, todo eso, aunque estaba yo muy chiquito, ¿no? Yo la verdad era un niño. Oye, pero a ver, ¿cuáles fueron los presidentes? Don Miguel. Don Miguel de la Madrid. Sí, luego fui amigo del charrito Don Carlos. De Carlos Salinas de Gortari. Sí, y luego el doctor Cedillo. Y del doctor Cedillo. Y a todos ellos, a todos los presidentes los veías cuando no eran presidentes, sino cuando eran papás y cuando estaban cenando. Exactamente. De hecho, bueno, en Los Pinos
ni siquiera entran los guardias ni nada, y ya la gente anda pues con su bata y normal, con su periódico normal, ¿no? Como gentes normales, ¿no? ¿Y cuál te cayó mejor de los tres presidentes? Siempre hubo como una distancia, ¿no? Y un gran respeto, ¿no? Pero, pues yo creo que don Carlos Salinas se me hacía muy brillante. Un señor muy inteligente, entiendo, Muy ¿no? inteligente, y era joven, muy inteligente, un tipo sumamente brillante. Yo hasta la fecha cuando lo veo le digo cómo está el karateca mental. Es un karateca mental, es muy inteligente. El doctor Zedillo tiene una gran moral, es un hombre muy preparado, y don Miguel pues era muy imponente, ¿no? Porque ahí sí el poder se ejercía porque se ejercía. Todo fue como que bajando, ¿no? Conforme México fue evolucionando. Oye, siendo de una familia acomodada, de un papá abogado, con estudios en el extranjero, con idiomas que hablabas, ¿por qué ser actor?